que un pensador en España. Termino para que nos vamos. La última idea de Nietzsche. Desafortunadamente, reducir a Nietzsche a eso, platonismo vulgar, médico, filológico, nihilista. La última idea es muy complicada, pero la última idea clave de la aproximación de Nietzsche al cristianismo. Pablo. El cristianismo de Occidente no es un cristianismo cristiano, es un cristianismo paulino. Todo el análisis del anticristo no es al cristianismo vía Cristo, sino al cristianismo vía Pablo. ¿Y qué es el cristianismo vía Pablo? Todo en función de la culpa. Todo en función de la... Es un cristianismo cuyo eje es la culpa. Ese es el cristianismo paulino. B. Es un cristianismo que no puede ver la carne. C. Es un cristianismo que además de sumergirnos en la angustia continua de la culpa, además de, para no culpar, renuncia a la carne, que es lo que lo vuelve a usted no culposo. Entonces es un cristianismo que solo está elaborado, pero en sentido negativo, no en el sentido como Francisco entenderá la crucifixión. Está elaborado desde lo que Pablo llama la locura de la cruz. Pero ¿en qué sentido? La locura de la cruz, en la interpretación de Nietzsche, acercándose a Pablo, la crucifixión en Pablo es la única manera de redimir la culpa y la carne. Es la manera como, según Nietzsche, lee Pablo la crucifixión. Es la única manera de redimir el sentido de culpa, el sentimiento de culpa y el sentimiento de putrefacción de la carne. Por lo mismo, es un cristianismo meramente en función de crucificar absolutamente todas las alegrías del vivir. Ese es el cristianismo paulino. Un cristianismo que simple y llanamente crucifica todas las alegrías de vivir. Y en ese sentido, de nuevo, es un cristianismo radicalmente nihilista. Entonces termino con, oigan cómo se abre el anticristo. Perdón, les dije abre, no, en realidad es como se cierra. Ley contra el cristianismo. Así termina el anticristo. Dado en el día de la salvación, obviamente que es una parodia, dado en el día de la salvación, en el día primero del año 1, o sea el 30 de septiembre de 1888, de la falsa cronología. Así comienza, así termina el anticristo. Guerra a muerte contra el vicio. El vicio es el cristianismo. Artículo primero. Viciosa es toda especie de contranaturaleza. La especie más viciosa del hombre es el sacerdote.
Él enseña la contranaturaleza. Contra el sacerdote no se tienen razones, se tiene el presidio. Ya métanlos a la cárcel, que nos han llevado al nihilismo total. Artículo segundo. Toda participación en un servicio divino es un atentado a la moral pública. Se será más duro contra los protestantes. Nietzsche, Lutero, le da más duro que a San Agustín. Se será más duro contra los protestantes que contra los católicos, más duro contra los protestantes liberales, Strauss en su tiempo, el que escribe pues la vida de Jesús, que contra los protestantes ortodoxos, por ejemplo su padre que era un pastor ortodoxo. Lo que hay de criminal en el ser cristiano crece en la medida en que uno se aproxima a la ciencia, una historia científica de Jesús, una historia positivista de Jesús. El criminal de los criminales es, por consiguiente, en una historia científica del cristianismo, es el filósofo Strauss. Muy duro Nietzsche con la vida de Jesús de Strauss, porque pretendía hacer una historia científica de Jesús. Artículo tercero. El lugar maldito en que el cristianismo ha incubado sus huevos de basilisco será arrasado, y como lugar infame de la tierra constituirá el terror de toda la posteridad. En él se crearán serpientes venenosas. Ahora, ¿cuál es el lugar maldito en que el cristianismo ha incubado sus huevos de basilisco? El Vaticano. Artículo cuarto. La predicación de la castidad es una incitación pública a la contranaturaleza. Todo desprecio de la vida sexual, toda impurificación de la misma con el concepto impuro es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo de la vida. Dice así, el Espíritu Santo de la vida. O sea, toda la moral cristiana centrada en el sexto mandamiento es la negación misma de la vida. Artículo quinto. Comer en la misma mesa con un sacerdote le hace quedar a uno expulsado. Fíjense que Nietzsche está imitando el Evangelio. Las frases son tomadas, son metafóricamente evangélicas. Con ello uno se excomulga a sí mismo de la sociedad honesta. El sacerdote es nuestra chandala. Recuerden lo que era chandala pues en la cultura hindú. El sacerdote es el chandala. Se lo proscribirá, se lo hará morir de hambre, se lo echará a toda especie de desierto. Pues, es como leyendo el inicio de Juan el Bautista predicando en el desierto. Artículo sexto. A la historia sagrada se la llamará con el nombre que merece, historia maldita. Las palabras Dios, Redentor, Santo, se las empleará como insultos, como divisas para criminales. Artículo séptimo. El resto se sigue de ahí. Incipit Zarathustra. Ahí tienen el manifiesto, no del Partido Comunista, sino del nihilismo. Bueno, yo creo que por hoy ya hemos sido no solo suficientes.